a golpe de las cosas que pasan. No estará para sancionar ni para perseguir, no. Que afectan no solamente a él, sino... Pues se lo decíamos hace unos minutos, esta noche vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de poesía y lo vamos a hacer con un zamorano, más bien con un tabarés, porque precisamente de Tábara es nuestro siguiente protagonista, aunque lleva muchos años en Madrid pues ejerciendo su profesión. Es profesor de literatura y de lengua. Le damos las buenas noches ya a Luis Alfonso Díez. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bueno, vamos tirando. Tal como está el paño, no me puedo quejar. Pues sí, bueno, hoy decía que íbamos a hablar de poesía, Luis Alfonso, porque hace poquito que has presentado tu último libro, que tengo entre mis manos, Alrededor de tu clara sombra. Es este libro que tenemos aquí. Y bueno, lo primero que quería decirte es agradecerte que estés con nosotros, que sabemos que el viaje no es tan largo, pero que hay que encontrar ese hueco para poder acercarse hasta aquí y además reservarlo para venir a nuestro plató a hablar de poesía, que supongo que es una de las pasiones de tu vida. Sí, quizá la principal o la primera, o por lo menos una de las primeras. Luis Alfonso Díez, como decía, nació en Zamora, pero es de Tábara. Lleva muchos años en Madrid ejerciendo como profesor de lengua y literatura en Fuenlabrada, en un instituto de Fuenlabrada. Y tiene 6 libros publicados de poesía y este es el séptimo libro. ¿Cuándo empezaste, Luis, a escribir poesía? Bueno, vamos a ver, los primeros intentos se remontan a la remota adolescencia. Eran, yo creo, si hago memoria, imitaciones, supongo que bastante torpes y desilvanadas, sobre todo de Miguel Hernández, de Machado Antonio y de Bécquer, de lo que no sobrevive apenas nada. En el segundo libro hay algunos retazos muy reelaborados de algunos intentos de la adolescencia muchos años después, porque el primer libro ya se editó cuando yo andaba por la treintena corrida, de manera que había pasado mucho tiempo. Ya desde el bachillerato a mí siempre me gustó la literatura como asignatura, digamos, ¿no? Y la afición viene de entonces, claro. Supongo que luego con los años transcurridos se habré aprendido algo, quiero suponer, ¿no? Pero vamos, sí, los primeros intentos ya están muy lejanos, ¿no? Así que es algo que ha ido prácticamente inherente a ti, ha crecido contigo y sí. Después pues se ha plasmado en los libros que algunos los tenemos hoy aquí. ¿Alguna influencia, nos estabas diciendo, Machado, bueno, decías torpes imitaciones de Machado, de Miguel Hernández, pero en casa o en tu mundo alrededor, ¿has tenido alguna influencia de alguna persona en concreto para que la poesía te llamase de esta manera? Sí, en mi caso luego influyó mucho. Ya en los años de facultad conocí a un gran poeta zamorano, todavía felizmente vivo, que influyó mucho en mí, y no solo en el campo, digamos, estrictamente literario. Eso fue lo que me galvanizó de alguna manera y me hizo tomármelo con un poquito más de pasión todavía. Así que sí que se lo debemos a una persona en concreto, ¿no? Bueno, es una influencia entre otras, ¿no? Pero yo creo que sí que fue la determinante, digamos, ¿no? De todas maneras, la afición ya venía de años anteriores. ¿Cuándo decides dar ese paso y publicar tu primer libro de poesía y cómo se hace esa recopilación? Que decías que hay algunos retazos de esos primeros poemas de la adolescencia, pero que fue ya pasada la treintena, así que tuviste que rebuscar y decidir muchas cosas. A ver, vamos a ver, el primer libro en concreto está hecho íntegramente en sonetos, 79, y se hizo de un arreón, se hizo, voy a decir, en un tiempo relativamente breve, donde están las resonancias y la recuperación de restos de años anteriores es más bien en el segundo. El primero recuerdo que además se escribió en un tiempo muy breve, 6 u 8 meses, que para un libro de versos pues es un tiempo corto. Y luego lo otro a lo que me refería está más bien en el segundo libro es en Esquivo Esqueje y en el tercero en Álbum de Vaguedades, en menor medida. Pero vamos, es una cosa que ha ido creciendo orgánicamente. Luego la escritura en sí tiene, en mí por lo menos, y supongo que en cualquier versificador, es muy discontinua, Depende de circunstancias múltiples, algunas muy externas, otras más, digamos, íntimas, pero no tiene una continuidad, por ejemplo, que se supone que tiene la novela o la narrativa, que es una cosa más cotidiana y más de ciertas horas al día o por lo menos a la semana, ¿no? Aquí no es que yo me haga demasiado caso del mito romántico de la inspiración, habría mucho que hablar acerca de eso, pero vamos, yo en la medida en que me conozco y sé cómo funciono, sí.
opero, digamos, o trabajo así. Pues precisamente te iba a preguntar por eso, Luis Alfonso. Eso de la inspiración que nos pille trabajando en la poesía, es verdad que lo asociamos siempre a esa idea romántica de repente necesito expresar algo porque me ha pasado algo o porque lo siento esa necesidad y me pongo a escribir poesía. ¿Es así, no es así? ¿Es así a veces? Vamos a ver, yo creo que habría que matizar mucho al respecto, ¿eh? La frasecita esa de cuando venga la muerte que me pillen trabajando, las musas que me pillen trabajando, yo no sé si ahora se lo dijo Federico García Lorca o Picasso, uno de los dos, no estoy seguro, no recuerdo en este momento, se ha repetido mucho. Yo creo que tiene bastante de cierto, ¿eh? La inspiración es un mito romántico y la circunstancia, digamos, sentimental del escritor, yo creo que no lo predetermina demasiado. Se pueden hacer versos, me refiero a la factura técnica, independientemente de que se esté en una situación eufórica o que se esté en una depresión horrible o indescriptible. Por lo menos esa es la experiencia mía, ¿eh? No creo que lo determine de manera absoluta. De todos modos, claro, evidentemente la situación sentimental influye, sí. De todas maneras, los poemas no se hacen con sentimientos, se hacen con palabras. Entonces se pueden tener sentimientos vergonzantes o inconfesables y hacer buenos poemas, y se pueden tener sentimientos muy nobles y muy humanitarios y hacer poemas catastróficamente malos. De manera que no hay una correspondencia estricta, creo yo. Luis, ¿te parece que leamos alguno de los poemas encantadísimo, claro, de este libro, Alrededor de tu clara sombra? Y así nuestros espectadores también se van a meter un poquito más en lo que vamos a hablar. ¿Cuál es el poema que escogerías de todos los poemas que hay aquí dentro, que son unos cuantos, los tenía cuantificados, 60 poemas en 60 total? Es un libro bastante extenso, para lo que es convencional en un libro de versos, sí, es bastante extenso. 60 poemas, ¿cuál escoges para poder leer hoy aquí? Bueno, podría escoger, pues hombre, no voy a caer en la petulancia de decir casi cualquiera, porque no todos son, me parece a mí, igualmente presentables o igualmente buenos, pero vamos, sí podría leer, por ejemplo, el número 12, e incluso alguno más, de manera que... Todo tuyo. Quiero aclarar 30 segundos, que la poesía tiene que llegar al oído antes que a la razón, al raciocinio o al corazón, o al pretendido corazón. Es decir, tiene que sonar bien, porque si no, no hay verdadero verso, ¿eh? Tiene que tener una especie de melodía, de música. Voy a leer entonces el poema 12º de la colección. ¿Quién sabe qué cuenta, amor, tendrá mirar las estrellas, surcar sus rutas insospechadas, ni saber quién dirá la tristeza pintada en los rostros del tren de madrugada, quién la de la llanura encarambanada, quién de aquella nube en el lienzo de la tarde su quimérica plata para nombrar la vida, para celebrarla. Ni sabrá nadie si a los labios me trepan de denso meollo, de parda cáscara, sarmientos enracimados de palabras, para decir tu amor, si es la luna toda, si apenas es nada, una luz que pende y tiembla sobre despeñaderos y encrucijadas. Y sin embargo, sin que nadie sepa para lo que valiera, para lo que valga, quiero ahora decirlo, decir tu amor, para nombrar la vida, para celebrarla. Bueno, esa sonoridad de la que hablaba Luis, creo que ha quedado perfectamente transmitida. Es la carta de presentación del poema, esa sonoridad de la que nos estabas hablando, Luis. Pues en cierto modo sí. Es que la noción que yo tengo de la poesía es sustantivamente esa, ¿eh? Habría mucho que hablar de la tradición romántica, luego de las aportaciones de las llamadas vanguardias de los años 30 del pasado siglo, e incluso antes, incluso desde el Renacimiento, pero sería demasiado prolijo y demasiado largo, ¿no? Yo creo que gran parte de la poesía moderna ha dejado eso de lado, que ha perdido eso. Es verdad que ha hecho otros descubrimientos, a veces desgarradores, pero ha orillado y ha marginado y ha soslayado un poco las antiguas virtudes rítmicas de la poesía, que vienen, por cierto, vienen bastante bien estatuidas ya de la tradición clásica y grecolatina, tanto en griego antiguo y en latín, y que se estuvo observando hasta probablemente fines del XIX, de manera sistemática. Luego la poesía moderna, ya digo que en parte lo ha orillado eso, en gran parte, no toda.